Hola, buenas tardes. Es la primera vez que hacemos algo con tantísima gente. Tenemos la suerte de tener hoy a Pedro Martínez con un tema muy interesante de trabajar a jugadores interiores. La manera que trabajaremos será la siguiente. La primera parte de la webinar, Pedro, lo que va a hacer va a ser darnos toda la parte teórica a partir de los clips que ha preparado, y después en la segunda parte de la webinar, a través del Facebook Live y del chat de la plataforma Zoom, con Sergi Teodoro y con Lluís Escudero, les vais pasando las preguntas y ellos las irán filtrando. Si estáis en Zoom, os daremos acceso a estar aquí, y por Facebook, pues Luis os dará las preguntas. Vamos a empezar. Se han apuntado casi 500 entrenadores y entrenadoras de todo el mundo, españoles, europeos, de América del Sur. Por lo tanto, estamos muy contentos de que haya pasado esto, y uno de los grandes culpables, o el gran culpable, es Pedro Martínez. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué hay? Bueno, primero gracias por la invitación, que nos sirve para pasar estos días de confinamiento y bueno, pues esperemos que sea interesante y que sea enriquecedor el debate para todos, empezando por mí, y que lo que vosotros aportéis pues seguro que también va a ser muy interesante para mí. Bueno, lo que me propuso Joan era entrenar a pivots, ¿no? Y bueno, pues estuve un poco dándole vueltas de qué podía ser interesante de esa situación. Y bueno, pues la verdad es que al principio pensé, bueno, aquí lo ideal sería poner cortes de entrenamientos y a partir de ahí, pues bueno, pero la verdad es que no ha sido fácil. No ha sido fácil tener acceso a cortes de esta temporada, que es la que, no quiero hablar de otras temporadas, de la temporada que estoy con los jugadores del Manresa. Y entonces, pues bueno, junto con mis ayudantes hemos seleccionado unos 30 cortes del trabajo que hacemos con nuestros jugadores grandes en partidos, ¿no? Son cortes de partidos, ¿no? Entonces, primero quiero hacer una pequeña parte teórica que espero que cree debate, ¿no? Que yo simplemente voy a dar mi opinión y espero que todos vosotros pues también luego aportéis la vuestra, ¿no? Yo parto de una hipótesis que hace tiempo que la creo, que es que los jugadores que juegan en la posición 5, los pivots, son los jugadores más exigidos por los entrenadores, ¿no? Es la posición a la que le pedimos más cosas, ¿no? Y además todo lo que les pedimos empieza por el esfuerzo y por jugar con mucho sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, cosas indispensables que les pedimos a nuestros 5, ¿no? Que, bueno, si son malos en eso, pues pondremos a otro a jugar. Nos tienen que dar unos mínimos en estas cosas, ¿no? 1, rebote defensivo, ¿no? Primero, ¿no? Un 5 que no rebote, pues estamos fastidiados, ¿no? De defensa también, pues que en lo que más se produce en el juego ofensivo de los equipos es pick and roll. Entonces, si, como es a lo que me gusta a mí, nos gusta que nuestro pivot salga al camino, ¿no? haga una defensa agresiva, pues va a tener que salir muchas veces a hacer show, ¿no? Nosotros le llamamos show, que es el salir, aunque el bloqueo sea a 8 metros del aro, pues llegar con el bloqueador y salir, parar el balón, luego recuperar. Muchas veces en muchos ataques hay 2 veces pick and roll, incluso 3 veces pick and roll, y les vamos a pedir que las 2 o 3 veces lo hagan pues, con comunicación, parando el balón, recuperando rápido para evitar que su hombre reciba las continuaciones, ¿no? O sea, que le vamos a pedir algo que pasa muchas veces en la defensa, ¿no? Luego también les vamos a pedir que si tienen que defender el poste bajo, porque el otro equipo tiene a alguien que juega en el poste bajo, el otro 5, digamos, pues le vamos a pedir que juegue muy físico, que anticipen, que juegue con mucho contacto físico, vamos, que se pegue en una palabra, ¿no? Luego, en ataque, les vamos a pedir que corran contraataque, fundamental. ¿Por qué? Porque es una manera de anotar, ¿no? Que corran rápido contraataque para meter bandejas, y también
porque si nuestros pívos corren muy rápido, van a provocar que la defensa se contraiga, que la defensa se cierre, y eso va a dar ventaja a los otros jugadores, digamos, ¿no? O sea, que no sirve simplemente correr cuando tienes mucha ventaja para meter una canasta, que está genial, sino que también tienes que correr muchas veces como sacrificio, ¿no? Correr para generar una ventaja para un compañero, ¿no? También les vamos a pedir, porque es lo que hacen la mayoría de los equipos, que vayan muchas veces o las veces que queramos a ir a poner un bloqueo directo lejos del aro, ¿no? O sea, que estarán en una posición y no queremos que cuando vayan a poner ese bloqueo directo vayan despacio, porque eso es previsible para la defensa, sino que les diremos que lo hagan haciendo un sprint. Y también, cuando pongan ese bloqueo, pues que continúen muy rápido a canasta. Por lo mismo que el contraataque, para ver si es posible pasarles el balón con mucha ventaja y que metan 2 puntos, pero también para provocar ayudas defensivas que generen ventaja para los compañeros, digamos, ¿no? Y una última cosa que les vamos a pedir, que yo creo que también es, bueno, que todos los entrenadores les pedimos a los jugadores grandes, es que cuando haya un tiro vayan al rebote ofensivo, ¿no? Normalmente son los jugadores más sólidos que tenemos en el rebote ofensivo y queremos que se peguen, que vayan cada vez, aunque seguramente la experiencia te dice que por muchas veces que vayan no van a coger muchísimos, van a coger algunos, bienvenidos sean, es muy valioso para los equipos, pero muchas veces es un esfuerzo y un sacrificio que les pedimos que no va a tener una grandísima recompensa. Y la parte consiguiente de ir al rebote ofensivo es que tienen que bajar muy rápido a defender, ¿no? Que tienen que ser sólidos en el balance defensivo y no solamente para defender a su hombre, sino también para generar ayudas en el balance defensivo para evitar penetraciones del equipo rival, digamos, ¿no? Si os fijáis, todo lo que les hemos en esta lista, que yo creo que es lo mínimo, ¿no? Siempre digo a mis jugadores, como mínimo tienes que ser muy bueno de estas 6 cosas en 3. Y en las otras tienes que ser correcto, no puede ser que seas malo. Si eres muy malo en una, mal vamos, ¿no? Tienes que darme unos mínimos en las 6 y tienes que ser bueno en 3, ¿no? Bueno. Todas estas cosas tienen que ver con el físico, con el esfuerzo, con el sacrificio, con el jugar duro, ¿no? No tienen mucho que ver ninguna de las 6 con el talento, ¿no? Si ahora habláramos de otras posiciones del juego, pues a los bases les pediríamos que dirijan. A los escoltas que jueguen 2 contra 2 y que generen juego y que tiren de 3 puntos y que ayuden a bajar el balón. A los 4 que abran el campo. También, como 4 también les pediríamos alguna cosa del esfuerzo físico de los 5, pero sobre todo, oye, que abrir el campo, ¿no? Los 4 cada vez se les considera más un jugador exterior, ¿no? Entonces yo creo que es a la posición que les pedimos más cosas y que de alguna manera peor tratamos los entrenadores, digamos, ¿no? Porque excepto que nos encontremos con algún jugador que tenga un talento natural y que realmente creamos que puede dominar en un aspecto del juego ofensivo, pues no los vamos a buscar mucho. Quiero decir, me acuerdo cuando yo entrené en el ACAS Bayo Girona a Marc Gasol, y claro, pues a Marc Gasol, que era bastante bueno en todos estos aspectos que he dicho, básicos del jugador 5, pero es que también era muy bueno en todos los demás aspectos del juego, porque tiraba de fuera, en el poste bajo era muy generador, además podía jugar situaciones de 1 contra 1, bueno, ponía el balón en el suelo, un jugador excepcional, ¿no? Entonces, claro, si es muy bueno, pues ya está, jugamos para él, ¿no? Y el equipo se hace en torno pues, a Marc Gasol o a un jugador que tenga las capacidades técnicas que tiene él, ¿no? El problema está cuando no tenemos a Marc Gasol, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Desgraciadamente no siempre tenemos a jugadores como Marc Gasol, ¿no? Entonces, pues nos podemos dedicar a pedirles esto y seguramente pues, nos lo van a dar, pero yo creo que si queremos que todos estos aspectos que consideramos tan básicos en la posición de 5 los hagan bien, les tenemos que dar algo. Les tenemos que hacer sentirse partícipes del juego ofensivo, digamos, ¿no? No puede ser que se limiten a hacer este trabajo, que yo creo que se basa mucho en el sacrificio, sino que también les tenemos que hacer, para que hagan bien ese trabajo, que se sientan importantes, ¿no? Entonces es un poco lo que quiero explicar en la charla qué hacemos en el Manresa esta temporada, y si hablara de otras temporadas pues podría poner ejemplos similares, para que el jugador 5 esté involucrado, esté implicado, esté a gusto y se sienta importante, ¿no? Y es un poco lo que quiero explicar hoy pues con los jugadores que teníamos en el Manresa, ¿no? Tengo apuntado aquí en las notas, cuando preparaba la charla, una serie que ahora que estamos confinados
os la recomiendo. Se llama This Is Us, This Is Us, ¿no? Es, bueno, una historia de una familia, es una buena serie. Y en la presentación de la serie, lo que viene a decir es que la frase un poco mítica de presentación de la serie es que si la vida te da limones, pues aprende a hacer limonadas, ¿no? Entonces es un poco algo que quiero traer a colación, digamos, ¿no? Aprovechando el ejemplo de la serie, de que lo que no podemos hacer es decir, hombre, yo si tuviera a un jugador como Marc Gasol, pues fíjate, haríamos cosas para que jugaran el poste bajo y entonces pues diera muchas asistencias o sacara muchas faltas y tal, ¿no? Bueno, pues claro, lo que tienes que intentar hacer es adaptarte y buscar la ventaja, buscar la virtud, pues con los jugadores que tienes, que no serán tan buenos, pero seguramente si les entrenas, si les de alguna manera te los llevas a tu terreno, pues conseguirás que su rendimiento sea un poquito más alto, ¿no? Entonces, yo os quiero poner ahora una serie de cortes de cosas que hemos hecho este año. Son simplemente ejemplos de cómo hemos intentado que nuestros jugadores 5 fueran importantes en nuestro juego, ¿no? Bueno, primero, que quito la pantalla de aquí. Bueno, decía que es un juego 5 abiertos, como veis, en el cual la prioridad es pasar a nuestro 5 en el eje para que sea generador desde el poste alto, en vez de poner un bloqueo directo, que también es una opción que tenemos, ¿no? Aquí lo que buscamos es que él sea generador desde el poste alto, ¿sí? Aquí viene un bloqueo ciego y Dani Pérez lee muy bien, hace un cambio de dirección y buen pase, extra pass y tiro de nuestro mejor tirador, ¿sí? Bien, vemos otra de la segunda que ya había puesto, otra vez con los mismos implicados, ¿sí? Llegamos jugando, los 5 jugadores abiertos, ¿sí? ¿No? Bloqueo ciego en el lado contrario y otra vez nuestro jugador 5 como generador y, ¿no?, leyendo dónde puede estar la ventaja. Aquí la defensa de Dani Pérez, como podéis ver, persigue, el defensor del bloqueador no se implica en la ayuda y David Kravis, excelente, pase picado con una mano, ¿sí?, para conseguir una canasta fácil, ¿sí? Bien, otra acción similar de otro partido y misma idea, ¿sí? Llegamos... Que ha sonado a balón. Se ha tomado limpiamente esa pelota. Sí. David Kravis otra vez, generador, un bloqueo ciego de Ryan Tulson para nuestro jugador. La defensa no es una buena defensa. Ha protestado mucho. Otra vez, como la pintura está libre, pues conseguimos una canasta fácil que viene generada por el trabajo de nuestro jugador 5. Ahora con nuestro otro jugador 5... Sí, para Harangodi la suelta de esa forma tan especial que tiene y anota. Primera canasta que no es de 3 puntos para Harangodi, había metido antes. Lo mismo, todos los jugadores abiertos y le damos el balón a nuestro jugador 5 para que genere ventajas. ¿Veis allí el bloqueo? Parece que la defensa quiere cambiar, ¿sí? ¿No? Cuando Tulson bloquea a nuestro base. Y 75. Muy bien, excelente pase picado de Mitrovic, ¿no?, con su mano derecha. El balón para Ryan Tulson, recibe. Entonces estas son canastas, ¿eh? Aquí vemos otra similar, creo que también es con David Kravis. No, perdón, que está a tiro para atrás. Pedro, intenta bajar el audio de los vídeos porque entra y no se te escucha a ti cuando hablas. Bueno, a ver. Misma idea, ¿sí? Vemos aquí ahora otra vez el bloqueo ciego y la defensa cambia, o tiene ahí un momento de duda y, bueno, ¿no?, David Kravis lo lee muy bien como generador, como si fuera en fútbol americano el quarterback y pasa para un tiro librado, un spot-up de Dani Pérez y una canasta fácil, ¿sí? Bien, y la última de este juego que intentamos jugarla con todos nuestros jugadores, ¿no? Este es Yankuba Sima y misma idea, ¿sí? La defensa quiere cambiar, fijaros cómo este jugador está aquí con el cambio. Yankuba tiene una perfecta posición del balón, ¿no? No lo tiene por encima de la cabeza, está flexionado y cuando la defensa cambia consigue hacer un muy buen pase para conseguir una canasta fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una manera que tenemos de que se sientan importantes, que se sientan partícipes del juego a partir de jugar abiertos, ¿no? Los jugadores que teníamos este año, luego veréis situaciones en el poste bajo, pero pues en un principio creíamos que no eran grandes jugadores para darles el balón en el poste bajo y que generaran por ellos solos, ¿no? Entonces,
un movimiento que pusimos, que es un movimiento que conoceréis todos porque es muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, repito un poco la idea, es un movimiento muy sencillo, ¿no? La idea es jugar un box to box para nuestro jugador 5 que reciba en esta zona de aquí, porque creíamos que eran un poquito mejor, para jugar sobre su hombro izquierdo hacia el centro, pero también teníamos la opción de intentar sorprender y que el base fuera con dribbling para ganar la posición. Y entonces hay este bloqueo ciego. Un poco lo mismo que lo que os he enseñado antes en el poste alto. Aquí lo que queremos es que sobre todo generen desde el pase, ¿no? Entonces, bueno, esta es una buena acción. Obviamente, todos los clics que voy a poner son buenos. También tenemos de malos, pero esos no los hemos seleccionado. Bueno, misma idea, con el mismo jugador. Misma idea, ahora veremos el corte, cómo corta por un lado, perfecto, ¿sí? Recibiendo en una zona donde pueda pasar bien al poste bajo, lo más cerca posible de la prolongación del tiro libre, el box to box y el 4 abierto. El base, después de pasar, va al lado contrario para generar espacio y, bueno, este es ahora con Luka Mitrovic, ¿no? Lo mismo, fijaros cómo ya recibe. Bueno, no sé si desde aquí podría jugar una situación de 1 contra 1, el bloqueo es muy bueno de Dulkis y otra vez una canasta fácil, ¿no? Bien. Vemos ahora otra opción que podíamos tener cuando la defensa ya estaba un poco prevenida, ¿no? Veréis ahora que, ¿no? Perfecto, aquí Guillem, ¿no? Recibiendo en una posición genial, ¿no? El bloqueo perfecto, pausa, el timing, ¿no? El timing muy bueno de Mitrovic. Y ahora, aquí cuando recibe, fijaros, el bloqueo otra vez es muy bueno, el base ha liberado, bueno, y pausa, defensor se queda aquí ayudando y, bueno, pues es un buen tiro, ¿no? Generado también desde el poste bajo, buena lectura, ¿no? Bueno. Bueno, también un poco que el talento de los jugadores, ¿no? Porque no todo es que nosotros les digamos a los jugadores lo que tienen que hacer, ellos también tienen que poner pues su talento, ¿no? Entonces Mitrovic, que es un buen pasador, otra vez el mismo movimiento, ¿sí? Otra vez el bloqueo por la línea de fondo y aquí recibe, ¿sí? La defensa se cierra mucho, parece que le van a hacer un 2 contra 1, Juanpi Gutiérrez lo lee perfectamente y pase por la espalda, ¿no? Es un pase de talento, ¿sí? No fácil de hacer, con su mano dominante. Este es uno de los motivos por los que queríamos que el poste bajo fuera en este lado, ¿no? Para que, bueno, pues este tipo de pases son más fáciles de que puedan salir, ¿no? Y ahora os quiero enseñar una opción que también tiene que ver con el talento de los jugadores, con su talento para encontrar pequeñas ventajas que los entrenadores proponemos, ¿no? Fijaros un poco, misma idea, ¿sí? Otra vez Guillem Rubio recibiendo en el sitio perfecto, Dulkis poniendo un muy buen bloqueo. Yo creo que aquí una cosa a corregir es que si el bloqueo es tan bueno que si Mitrovic se para aquí ya puede recibir para meter una bandeja, ¿no? Pero fijaros lo que sucede ahora. Por scouting, cuando recibe, la defensa decide cambiar, ¿sí? Decide cambiar. Entonces, bueno, Mitrovic está reconociendo perfectamente, o sea, está entendiendo qué es lo que el entrenador le ha propuesto y ser un jugador generador desde el poste bajo, ¿sí? No pensar solamente en anotar, ¿no? Porque además seguramente es mucho mejor haciendo esto que haciendo otra cosa, ¿no? Pero, bueno, el pase lob aquí a Ulis Baez es muy complicado, pero la ventaja en el mismatch existe. Todos los jugadores se abren y él tiene la capacidad de dar un bote hacia atrás, obligar a que el defensor tenga que salir un poquito y Ulis Baez perfecto, con todos los jugadores abiertos, ganando la posición contra el escolta del equipo rival, ¿sí? Recibe aquí, sin dribbling, anota una canasta fácil. Quiero decir que esta es una jugada que sin ningún tipo de duda tiene que ver con el talento del jugador, digamos, ¿no? o del equipo para reconocer dónde estaba la ventaja después del cambio. Ahora hablamos de situaciones de 1 contra 1, ¿no? 1 contra 1 en el poste bajo, que sería el plan B, ¿no? En este caso, y bueno, contra Felipe Reyes, ¿no? Bueno, no recibe en una zona de muchísima ventaja, vamos, el bloqueo ciego. Bueno, la defensa aquí, Causer ya impide un poquito. Fijaros cómo Mitrovic está pendiente de pasarla. No puede,
todos los jugadores se abren, ¿sí? A corregir que Bezkovic debería de estar por debajo de la línea de tiro libre, no donde está, porque si no los espacios no son los ideales, ¿sí? Pero la defensa no reacciona, ¿no? Le dan el 1 contra 1, seguramente porque creen que el defensor, que Felipe Reyes, es capaz, ¿no? Y, bueno, de forma un poquito lenta y tal, pero consigue una acción de ventaja, ¿no? Otra de Mitrovic, pues he puesto 2 de cada, ¿no? También es del mismo día, ¿no? Recibe ahí en el poste bajo y lo mismo, no recibe con una gran ventaja. Primero, fijaros que ha estado pendiente de pasarla y ahora, como la defensa no reacciona, puede hacer un 1 contra 1 lento y por calidad conseguir una situación de 1 contra 1. Con David Kravitz, pues lo mismo. Al principio, cuando lo habíamos visto, cuando lo fichamos, dijimos, bueno, lo fichamos de un equipo ruso que, bueno, pues no jugaba nada de poste bajo y lo único que hacía era buscar situaciones de rol en pick and roll, lo hacía muy bien, pero era su principal virtud, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos este juego y pues pasan situaciones un poco con su calidad, ¿no? Pues él no es un jugador dominante en el poste bajo, como puede ser, pues no sé, Duljevic o Tomic y tal, pero, ¿no? Hacemos el mismo movimiento y la defensa, el bloqueo otra vez muy bueno de Dulkis, un excelente bloqueador, y recibe, bueno, perfecto, ¿no? No es para jugar 1 contra 1, pero ya recibe con un poquito de ventaja, se ha girado muy bien, técnicamente lo ha hecho muy bien. Entonces esto es algo que pues se puede entrenar, ¿no? Bueno, venga, con un entrenador aquí pasando y venga aquí, pues, o un entrenador que le marca la posición o simplemente pues recibir aquí y hacer este tiro de gancho, pues que si se entrena, pues al final será un tiro de porcentaje. Y aquí una que no es lo común, pero la pongo porque a veces cuando lo entrenas, cosas que en la pretemporada creías que no iban a pasar, a partir de entrenarlo y de darles este protagonismo a los jugadores, es el mismo movimiento, ¿no? Otra vez, buen bloqueo, ¿no? Buen bloqueo. ¿Qué ha pasado aquí? Que seguramente por la defensa Juanpi no ha podido recibir en la prolongación del tiro libre, con lo cual si hubiera recibido ahí, seguramente podría haber dado un pase en la pintura para una canasta fácil, ¿no? Bueno, eso no ha podido ser, ¿no? Fijaros cómo Kravitz se ha parado un momento, pero la línea de pase no era muy buena y recibe en el poste bajo. El sistema continúa. Fijaros que Kravitz está pendiente de pasarla, pero bueno, ¿no? La defensa no lo respeta mucho. Claro, si fuera un jugador dominante, pues a lo mejor harían más ayudas, harían 2 contra 1. Muy bien aquí Eulis, que aún está pidiendo el balón, pero, ¿no? La defensa no se implica, no lo consideran un jugador dominante y, bueno, pues ya se ha ido a la pintura. La defensa seguramente es mejorable, pero consigue un tiro muy bueno, ¿no? Que ya te digo que a principio de temporada, o sea, si buscáis el año pasado en Rusia los partidos que jugó, pues no encontraréis ni una de estas, ¿no? Y bueno, pues este año ya lo está empezando a hacer y seguro que si lo sigue entrenando, pues cada temporada será un poquito mejor. Cosas que los jugadores son capaces de encontrar a partir de esta situación sin ser jugadores dominantes en el poste bajo. Bueno, esta es una situación de, llamamos handoff desde el poste bajo y el mismo partido. Como aquí ahora, bueno, va a recibir ahí en el poste bajo, pausa. Fijaros cómo recibe ya pensando más en pasar que en jugar 1 contra 1, porque ha recibido muy lejos. Yo creo que es mucho mejor si hubiera ido por la línea de fondo que no por donde ha ido, pero bueno, ¿no? La defensa cambia, no hay ninguna ventaja y jugamos esta situación de handoff, de salir ahí con dribbling y primera opción, claro, la defensa estaba... Esto fijaros en qué minuto es. Esto es final de partido. La tenía que haber puesto este clip un poquito más tarde, ¿eh? Porque este es, bueno, quedando 8 minutos. Bueno, no sé si estoy bien, porque, bueno, tiro para atrás. Lo que digo es que la defensa ha cambiado porque tenían miedo del bloqueo ciego, seguimos jugando, sale hacia afuera con dribbling y ahora no es una situación de poste bajo, pero consigue una situación de ventaja. Otra de Mitrovic haciendo la misma situación en otro partido contra Valencia, ¿sí? Bien, ahora ha ido mucho mejor, ha ido por la línea de fondo, ¿sí? Mucho mejor, muchos mejores espacios, el espacio es mucho más limpio, ¿sí? Imposible bloquear aquí, ¿no? Y estamos en esta situación y misma idea, sale con dribbling hacia afuera,
recibe, lo hace muy bien, fijaros cómo se ha girado, perfecto. Eulis Baez se ha abierto para generar espacios con respecto a su hombre, aunque su hombre está ayudando muchísimo, está haciendo un las perfecto, y pase y rotación. Fijaros cómo ahora lo mismo, tenemos a nuestro 5 de generador, ¿sí? Tiene un pase aquí perfecto a Dani Pérez, un pase a la esquina, un pase a Dani más extra pas, o lo que va a hacer, que es jugar 1 contra 1, ¿no? Perfecto, ¿sí? Y una más, que, bueno, claro, me he equivocado porque esta jugada es del mismo partido cuando la primera que os he puesto, que Mitrovic ha jugado 1 contra 1, pues esto es antes, ¿no? Es en el último cuarto, al principio del cuarto, ¿sí? Y entonces fijaros cómo aquí lo que sucede es, ¿no? Recibe, bloqueo, otra vez Mitrovic yendo por arriba en vez de por abajo, aunque ahora lo medio arregla, ¿sí? Cambian, no hay ventaja, ¿sí? Tenemos que seguir jugando y sale con dribbling y la defensa no se implica porque dice, bueno, yo en el poste bajo aún te hubiera defendido, pero si te vas allí te dejo, y nuestro mejor tirador, Ryan Tulson, consigue un triple, ¿sí? Esta jugada la tenía que haber puesto primero porque luego viene la que la defensa ha querido salir a defender y entonces es cuando él se ha ido en dribbling hacia su lado derecho, digamos, ¿no? Bueno, bien. Pues yo digo que, claro, estas jugadas pues son jugadas que los jugadores tienen que ir encontrando pues un poco en función de su calidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay que buscar la calidad de los jugadores y dejarles que crezcan, que prueben cosas y no tener miedo, ¿no? Entonces, esto es un poco excepcional y esto todo el mérito es del jugador, no es mérito de los entrenadores, ¿no? Pero Mitrovic es capaz de hacer esto, ¿no? Y yo como entrenador de Mitrovic estoy encantado de que lo haga, ¿no? A pesar de que no es algo ortodoxo ni es algo que muchos jugadores puedan hacer, pero si tenéis la suerte o les podéis a un jugador entrenarle para decirle, oye, mira, aparte de los 6 puntos que como 5 quiero que me hagas, si tienes técnica y lo trabajas, no me importa que hagas esto, ¿no? Aquí él ahora recibe aquí el balón, ¿no? Este es Dani Pérez, que está aquí, bueno, que es nuestro base, se tendría que abrir aquí para dar una línea de pase, y este es Ryan Tulson, que también le está pidiendo una línea de pase, pero él tiene la capacidad de ir en dribbling, bueno, sí, no de una forma perfecta, pero a mí ya me va bien, o sea, no me importa que lo haga, ¿no? Aunque algunas veces pues, puede perder algún balón, tal, pero bueno, oye, es correr contraataque y son situaciones que no me parecen mal. Misma situación de actividad defensiva, ¿sí? Él está en esta posición, ahora recupera el balón y automáticamente, fijaros, tiro para atrás con la decisión con la que lo ha hecho, ¿sí? O sea, bueno, por hablar también muy bien, esto era por scouting, habíamos decidido con Musli, que es un jugador muy dominante en el poste bajo, pero que es muy dominante especialmente, pasa bien, pero es muy peligroso anotando y era muy superior a nuestro 5, que en este caso era Mitrovic. Entonces, habíamos hablado que al dribbling, Eulis Baez iba al 2 contra 1, aquí Dulkic perfecto, viene a rotar, ¿sí? Muy bien Eulis Baez recuperando, bueno, y aquí en la recuperación, fijaros la determinación, ¿sí? Otra vez Juanpi corriendo, Dulkic aquí preparado para el tiro. Gracias a la determinación de nuestro jugador 5 hemos conseguido, como podéis ver, una situación de ventaja 3 contra 2. ¿Sí? ¿Vale? Aquí estaría Dulkic para hacer un buen tiro y Juan, ¿no? Bueno, y te digo, no es una situación tremendamente limpia, pero ya está bien, digamos, ¿no? Entonces, esto lo hace Mitrovic, sí. ¿Lo puede hacer David Kravitz? Pues no. Porque David Kravitz tiene otras virtudes y tiene que ser capaces de saber cuáles son sus virtudes, que a lo mejor son diferentes, ¿no? Entonces, pero hay que encontrarlas, ¿no? Y hay que ser capaces de que ellos se sientan importantes en ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la que veréis ahora es jugar pick and pop con nuestro jugador 5. ¿Todos los jugadores 5 pueden hacer esto? No, tienen que tener la calidad, ¿no? Tavares, aquí fijaros que ha mirado para atrás, ¿no? La típica situación de está pensando que le va a venir a bloquear a alguien por detrás, ¿no? Ha mirado para atrás, tampoco él se siente muy cómodo saliendo muy lejos y
Bueno, pues lo que hacemos es ahí y perfecto, ¿no? Pues buscar este tipo de situación porque Kravitz sí que tiene este tiro, cosa que, por cierto, Mitrovic no tiene tanto, digamos, ¿no? Y aquí, pues para nosotros este es un buen tiro para Kravitz. Y es una manera de buscarle una virtud a un jugador como Kravitz que tiene esto, ¿no? Y que lo tiene que entrenar, ¿sí? Lo tiene que entrenar por ruedas, lo tiene que entrenar con los entrenadores ayudantes, lo tiene que entrenar con la defensa no al 100%, ¿no? Misma idea, vemos esta situación y otra vez lo mismo, ¿sí? Aquí es contra Tomic, él recibe y lo mismo, ¿sí? Puede recibir, puede estirar, pero fijaros cómo ya de entrenarlo, de saber cómo, de las asociaciones con sus compañeros, aunque podría tirar, aquí está llegando Pau Rivas, pero la cambia perfectamente de lado y sacamos un buen tiro. Bien. Estos serían pick and pop, ¿no? Que con este jugador lo podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer con estos jugadores, con las características que tenían, era jugar short roll, es decir, continuar hacia canasta, pero en vez de continuar hacia canasta para meter un mate o para hacer un tiro desde debajo de canasta, ir hacia donde la defensa le cuesta más de llegar, ¿no? Este es un movimiento, una forma de jugar que se está poniendo bastante de moda últimamente. Digamos, como hay este bloqueo directo, la defensa es agresiva, pausa y, bueno, este pase, por cierto, de Toulson sería mucho mejor si lo hace sin saltar desde el dribbling y picado, ¿no? Lo que queremos es que reciba ahí, ¿sí? O ahí, ¿sí? En vez de hacer este pase bombeado, hubiera sido mucho mejor picado. No es que sea un pase como para prohibirle que lo haga, pero técnicamente hubiera sido mejor un pase sobre su mano, con la mano izquierda desde el dribbling, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Kravitz es peligroso aquí. ¿Pero es peligroso para tirar? Luego lo veréis, pero también es muy peligroso cambiando el balón de lado. Otra vez, ha provocado esta ayuda, ¿sí? Y ahora tenemos dos atacantes aquí contra un defensor, ¿sí? Ha dudado, fijaros cómo primero ha mirado a Dani Pérez, ¿sí? Ha dudado, pero ha visto que la opción de pasar a la esquina a Magarity es mejor y sacamos un tiro muy librado generado por nuestro jugador 5. Y la misma idea, pero para acabar anotando también de Kravitz, que es el que tiene más virtudes para hacer esto de nuestros jugadores interiores, ¿sí? Bueno, el sistema da un poco igual. Tenemos ahí esta situación, a la misma idea, ¿sí? Y en vez de continuar aquí, que no está mal, continuar al deep roll, al roll profundo, ¿no? A la continuación profunda, recibe, ¿no? Ahora sí que el pase, fijaros, me gusta mucho más que el que ha hecho antes Toulson, ¿sí? ¿No? Perfecto, sin saltar, desde el dribbling, picado, y lo mismo, podría tener aquí un muy buen pase para Toulson, que es nuestro mejor tirador. Toulson tendría extra pase a la esquina, si no tira, y también podría pasarle a la esquina y ver cómo reacciona la defensa, pero este es un tiro a entrenar, ¿no? Hacer este tiro que para él es un tiro, pues digamos que natural, digamos, ¿no? Bien. Bueno, pues esta era un poco los clips que os quería enseñar y para generar un poco el debate, digamos, ¿no? De cómo podemos verles la gracia a nuestros jugadores, entrenar con ellos. Todos estos movimientos que habéis visto son muy buenos, porque esto a lo mejor primero los ves en un entrenamiento. Digo, pues mira, oye, ¿qué tiro que ha sacado aquí Kravitz? Bueno, pues perfecto, tomas nota y dices, pues vamos a perfeccionarlo, ¿no? O ¿qué pase hemos sacado aquí? Pues lo ves y dices, oye, vamos a perfeccionar este pase, pues haciéndolo por partes, ¿no? Primero sin defensa, luego con defensa, intentar ahí un poquito, pues ir buscando todas las ventajas que se puedan a partir de las características de los jugadores que tenemos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que haciendo las cosas así, lo que consigues es pues que los jugadores 5 se sientan más importantes, más valorados, y entonces les podemos exigir más que vayan a rebote de ataque, que hagan un buen balance defensivo, que vayan a poner un bloqueo directo rápido, porque les hemos buscado un poco la virtud, digamos. Hay que hacerlo en todas las posiciones de juego, ¿no? Pero en la posición de 5 yo siempre he tenido mucho interés en buscarla un poquito más, ¿no? Porque creo que luego son jugadores
especialmente si son jóvenes que tienen un crecimiento muy grande durante la temporada, si les vas dando la posibilidad de que vayan cogiendo protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacéis, veréis cómo a medida que avanza la temporada, no simplemente es hacerlo, es hacerlo y entrenarlo por partes, enseñárselo en vídeo en postpartido y tal, pues yo creo que entonces se consigue pues, que los jugadores vayan mejorando y pues es una manera de que si mejoran, pues el equipo tenga más armas que las que tenía teóricamente o a principio de temporada. Y bueno, pues ahora, no sé, creo que estaba ahí, ¿no? En los 35 minutos, porque es muy importante en la vida no ser pesado, y si no puedes explicar lo que quieres explicar en 35 minutos, es que o es muy complicado o eres muy pesado, y entonces no quiero que os vayáis con esa imagen. Entonces, si ahora tenéis preguntas o podemos generar un debate a partir de aquí, si queréis que alguno de los clips lo volvamos a poner para matizar, pues lo ponemos en un momento y hablamos de lo que queráis. Muy bien, Pedro, ha sido una exposición excelente. Ante todo, disculpar a un poco la organización. Hoy nos ha colapsado tanta inscripción y hemos tenido que pasar a muchísima gente al Facebook Live. Pensar que este clinic se puede ver desde el Facebook Live del Unión Esportiva Mataró y también se va a colgar a partir de aquí unos días en Básquet Cantera. Por lo tanto, podéis acceder a este clinic, a este excedente de Pedro. Ahora lo que haremos será Sergi Teodoro y Lluís Escudero irán dando paso a preguntas que se están haciendo directamente desde el chat de Zoom y también directamente desde el Facebook Live totalmente en directo. Empezamos, Sergi. Perfecto. He intentado agruparlas en diversos conceptos, si os parece. Pedro, empiezo con las de balance y rebote. Por ejemplo, nos preguntan ¿cómo organizas el rebote ofensivo cuando tienes dos interiores o dos jugadores interiores? ¿Van los dos? ¿Solo haces ir uno? ¿Van con ellos dos y exteriores? Sí, bueno, depende, no hay una respuesta. Cuando he dicho al principio que a los 5 les decimos que tienen que ir al rebote ofensivo, lo que quiere decir es que los 5, siempre que les toca, deben de ir, ¿no? A un alero, a un escolta, les decimos que vayan al rebote ofensivo cuando les toca, pero si alguna vez les toca y no van, me parece que normalmente los entrenadores somos menos exigentes en esa situación, ¿no? Entonces, claro, no es el motivo de la charla cuando hay que ir al rebote de ataque, porque ahí eso es un poquito más complicado que decir quién tiene que ir, porque para hablar de quién tiene que ir al rebote ofensivo, lo primero que hay que hacer es hablar de dónde es el tiro. Y no es lo mismo si es un tiro de 3 puntos que si es un tiro de 2. Entonces, claro, y no es lo mismo si es un tiro que es sorprendente o si es un tiro pues, que se ha tirado después de mover el balón, ¿no? Los tiros que hemos visto que todos eran buenos, que no sorprenden. Entonces ahí pues los 5 normalmente tienen que ir, ¿no? Entonces, lo ideal es que vayan siempre 3 jugadores al rebote de ataque, pero hay matices que son muy importantes. Si, por ejemplo, un jugador penetra, aunque no vaya al rebote de ataque después de su penetración, cuidado con que entonces también vayan 3 jugadores al rebote de ataque, porque podemos tener a 4 jugadores muy cerca de la línea de fondo y entonces ser débiles en el balance defensivo, ¿no? Entonces, los 5 y los 4 tienen más responsabilidad de ir al rebote de ataque por su posición en el campo, ¿no? Pero para hablar de cuándo deben de ir, a veces, si por ejemplo 5 en este juego que estamos hablando de generar espacios desde el poste alto o incluso desde la línea de 3 puntos, a veces tienen más responsabilidad de balance defensivo que de rebote de ataque, ¿no? O sea, no deben de ir siempre los 5, ¿no? Nadie debe ir siempre. Hay que ir cuando toca, ¿no? Y cuando toca, pues también es algo que los jugadores tienen que tener claro, que se les tiene que exigir cuándo ir y que también se tiene que entrenar, ¿no? Pero no es cuestión de decir, mira, tú como eres 5 tienes que ir siempre al rebote ofensivo y tú como eres base pues no tienes que ir nunca, ¿no? Porque entonces, si eso fuera así, pues Albert Uribe o Chichi Creus no hubieran cogido los rebotes ofensivos que han cogido a lo largo de sus carreras, ¿no? Y jugaban de base o juegan de base Albert Uribe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando les toca ir van, ¿no? Entonces, los jugadores listos tienen que saber cuándo les toca ir y los 5 es igual, ¿no? No les podemos decir que deben de ir siempre. Lo que sí que yo os he dicho, que era el 6.º punto, es ir al rebote ofensivo y hacer balance defensivo. O sea, eso
tiene que ser siempre y va ligado, ¿no? Si vas al rebote ofensivo tienes que hacer balance defensivo, pero si no vas al rebote ofensivo tienes que hacer balance defensivo sí o sí, digamos, ¿no? Entonces es uno de los trabajos fundamentales que no tienen negociación con los 5, ¿no? Pero claro, repito, no siempre hay que ir al rebote de ataque. Vale. Y la otra pregunta un poco relacionada con esto es que nos preguntan cómo trabajar los segundos esfuerzos. Por ejemplo, un interior que tiene que hacer un autobloqueo, luego ir al rebote de ataque y seguido hacer balance en cuestión de 2 segundos. ¿Cómo trabajar que este interior no se duerma en el camino? Bueno, lo primero es convencerle de que lo tiene que hacer y que lo quiere hacer, porque si no, ya lo puedes trabajar y ya se lo puedes decir, ¿no? Tienes que convencer. Pero bueno, pues todo tiene como un ritmo, ¿no? En básquet, el básquet es un juego que se basa en la suma de los pequeños detalles y de los pequeños esfuerzos, ¿no? Y todo tiene que tener una continuidad, ¿no? Has dicho una cosa y la quiero poner, a ver si soy capaz de encontrarla. Bueno, que estamos jugando aquí una situación de pick and roll con Jordan Sacco, ¿sí? Ahora de repente la defensa se vuelve muy agresiva y, bueno, fijaros cómo la está pidiendo aquí en lo que sería pues, el short roll, ¿sí? Pero aquí no se para, la defensa se cierra mucho con este jugador y no es lo que hace Jordan Sacco, lo hace muy bien, ¿sí? Jugamos y este jugador, que es Ferrari, está pidiendo el balón porque es su hombre el que está ayudando, ¿sí? Y muy bien Jordan Sacco. En vez de ir al poste bajo, lo que hace es que gana perfectamente la posición con su pie derecho, ¿sí? Y ahí está peleando, sin irse al poste bajo, aguantando, ¿sí? Ya perfecto, ¿sí? Sin hacer falta, ha recibido en la pintura y sin dribbling consigue una canasta, digamos, ¿no? Entonces, claro, es una situación que con Jordan Sacco pues es como ideal, digamos, para él, ¿no? Porque, bueno, pues él no tiene las situaciones de ventaja, de short roll o de pop como tenían los otros jugadores, ¿no? Y entonces pues él tiene que buscar este tipo de ventajas, pero como habéis visto, gana perfectamente la posición, que es lo que se espera de un jugador más interior, ¿no? Y que tiene que ir siempre a ganar la posición a la pintura. ¿Sí? Vale. ¿Me oís? Sí, te oímos. Luis, ¿cómo tienes tú las preguntas por el Facebook? A ver, tenemos varias preguntas. Paso a primera. Tenemos a Francisco Molinos de Málaga, que nos comenta que lleva un senior femenino y comenta que, bueno, que se dice que es lo mismo, que es diferente entrenar baloncesto masculino y femenino, que está de acuerdo, pero nos pregunta sobre las situaciones en ataque en su equipo que, bueno, que cuesta mucho trabajar para ganar la posición porque cada vez se ven más jugadoras grandes que quieren jugar de cara o simplemente no saben postear o jugar de espaldas, y nos pregunta qué ejercicios recomendarías o qué trabajo de técnica individual recomendarías para que las jugadoras grandes interioricen estos movimientos de recepción o de posteo. Bueno, obviamente no soy un especialista en básquet femenino, aunque yo creo que al final todo es lo mismo, ¿no? Todo es básquet y no tiene que haber grandes diferencias. Yo, por lo menos, si entrenara en femenino, o si algún día entreno en femenino, haré exactamente lo mismo que estoy haciendo con mi equipo y haría los mismos ejercicios y intentaría buscar un poco las virtudes de las jugadoras que tenga, digamos, ¿no? Lo que no puedes ir es, como entrenadores, lo que no podemos ir es contra la pared, digamos, ¿no? Si tenemos jugadores o jugadoras interiores que para ellas es absolutamente antinatural jugar de espaldas a canasta, pues no podemos. No, tenemos que buscarle otros momentos, otras posiciones en el campo en las que sean peligrosas, ¿no? Y un poco el motivo de la charla es que nosotros cuando empezamos la temporada, hablando con mis ayudantes, decíamos, hostia, pues parece que no vamos a tener poste bajo, ¿no? Por los jugadores que teníamos, ¿no? Parece que bueno, pues vale, no tenemos, pero vamos a ver si conseguimos que tengan algo, ¿no? Ya sé que no vamos a tener ahí jugadores que sean en el poste bajo dominantes o determinantes y ya nos gustaría jugar más el poste bajo, pero bueno, pues si no tenemos, vamos a ver si podemos tener algo, ¿no? Y entonces, que a principio de temporada, pues nuestro juego de poste bajo era un 2%, vamos a ver si a final de temporada es un 20%
o un 15, eso ya estaría muy bien, digamos, ¿no? Entonces, todo eso son las cosas que tienen que ver con el crecimiento. Entonces, te diría, claro, pero todo tiene un límite, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es poner a jugadoras o jugadores en el poste bajo si no están a gusto, si es un desastre o si realmente no van a sacar ninguna ventaja, ¿no? Pero yo creo que un poco la charla viene de que, aunque parezca que no, si se entrena, se pueden conseguir ventajas con jugadores que de entrada te parece que no te la van a dar, ¿no? Ese es un poco lo que yo quería plantear, ¿no? Y entonces, bueno, ahora, claro, tenéis que también conocer a vuestros jugadores y probar las cosas, y una vez que las habéis probado, pues también desecharlas, ¿no? Decir, oye, pues esto no funciona o no creemos que nos vaya a dar réditos, y entonces pues se deja de hacer. Vale, más preguntas, si os parece, desde Zoom. Vamos a un poco hablar de formación. Nos preguntan que a partir de qué edad puedes empezar a separar exteriores e interiores, o a partir de qué edad lo harías tú, y sobre el trabajo individual y el poco tiempo que hay en esas categorías, normalmente 1 hora, 1 hora y cuarto, para poder entrenar individualmente con estos jugadores. Bueno, yo siempre llevo muchos años que siempre digo lo mismo, que entrenar en la élite, entrenar profesional está muy bien, tiene mucho mérito, menos del que seguramente pensáis los que no entrenáis en la élite, pero somos privilegiados porque para empezar tenemos mucho talento. Entrenamos a jugadores que no les tenemos que enseñar el ABC, o como mínimo la A y la B ya la saben, ¿no? Y entonces esto ayuda mucho a entrenar. Y luego, a nivel de instalaciones, pues también tenemos muchísimas facilidades, ¿no? Tenemos pues, muchas horas de pista, unas magníficas instalaciones, ¿no? Y entonces, claro, esto ya sé que en formación esto no sucede siempre, y es un gran problema, no tiene solución. O sea, no se puede mejorar si no tenéis talento humano, y si no tenéis tiempo y condiciones para poder desarrollar ese talento, con lo cual no hay solución. Pues peléate con tus directivos a ver si te consiguen más horas, no es lo único que te puedo decir. Y aprovecha el tiempo, claro, pero si es poco, por mucho que lo aproveches, seguirá siendo poco. Y sobre cuándo se tiene que empezar a jugar, pues yo soy entrenador de élite, y hace muchos años y cuando entrenaba en formación, mis últimos años entrenando en formación también era en élite, con lo cual todo era un poco más fácil. Si te me vas en infantiles, pues yo creo que en infantiles no hay que jugar poste bajo. En cadetes seguramente tampoco, pero no soy un especialista en cadetes. Yo si entrenaría en infantiles o en cadetes, me centraría todo mi juego ofensivo en la técnica individual y en los espacios. Los espacios que jugaran abiertos, pasar y cortar, no pondría gente en la pintura, porque yo creo que eso va un poquito más tarde, ¿no? A lo mejor a partir de juniors y tal. Y si en juniors ya lo tuviera que hacer, ya te digo, esto sin pensarlo demasiado, porque te digo que seguramente vuestra opinión es más valiosa que la mía en esas categorías, porque tenéis más experiencia y lo vivís más en el día a día. Pero a partir de juniors, pues lo que haría sería entrenar, pues que todos entrenaran en el poste bajo. Todos, los pivots y los exteriores, y haríamos ruedas y ejercicios para que todos pasaran por ahí, y luego ya veríamos quiénes lo hacían mejor, quiénes realmente es tontería hacerlo porque no tienen físico, ¿no? Pero no pasa nada porque entrenen todos a hacer movimientos en el poste bajo. Perfecto. Luis, ¿tienes tú más preguntas en el Facebook? Sí, tengo alguna más. Te digo, ¿qué normas das o cómo ayudas a los jugadores interiores cuando juegan en una situación de ventaja física o altura contra un jugador pequeño en el poste medio? Espera, que estaba el perro aquí, que no sé si también quería Te repito. ¿Qué normas les das o cómo ayudas a los jugadores interiores cuando juegan en una posición de ventaja física o de altura contra un jugador pequeño en el poste medio? Bueno, eso es un problema, porque eso pasa mucho en ACB, pasa cuando hay una ventaja. ¿Sabéis qué le pasa? Le pasa cada día a las 8 de la tarde, que es la hora que la gente sale, y quiere salir a aplaudir también, ¿no?
y por eso aplaude. O sea, va a ladrar hasta que acaben los aplausos. Entonces, claro, te decía que cuando hay una situación de mucha ventaja, muchas veces lo que sucede ahí es que el jugador pequeño saca falta de ataque. Entonces, claro, eso es peligroso, ¿no? En situaciones de mismatch o situaciones en que los jugadores grandes, especialmente jugadores jóvenes, ganan la posición siendo superiores físicamente, pues muchas veces lo que hacen es que de tanta superioridad física que tienen, pues le sacan falta de ataque, ¿no? Hay que vigilar con eso, porque además eso frustra mucho al jugador que se está formando, que está aprendiendo, si le pitan falta de ataque, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando entrenaba en formación en la peña, que tenía un jugador pívot, que eso le pasaba, ¿no? Que se frustraba muchísimo porque le pitaban muchísimas faltas, ¿no? Y muchas las hacía, pero muchas se las sacaban, ¿no? Porque, claro, el jugador pequeño lo que hacía era que exageraba el contacto, o cuando ya estaba perdido, pues se tiraba, y entonces eso pues pasaba, ¿no? Hay que intentar entrenar con ellos para que no usen las manos, para que ganen la posición simplemente abriendo las piernas y haciéndose grandes, y pedir el balón con 2 manos en vez de con una, ¿no? Porque si tienes tanta ventaja no hace falta que estés ganando la posición, ¿no? Sino estar pidiendo ahí que el árbitro, pues ayudar un poco al árbitro a que no te pite la falta de ataque. Vale. Tengo otras preguntas en el Zoom. Nos preguntan sobre la importancia que debe tener un 5 a la hora de tirar de media distancia. ¿Le das importancia a esto para que los defensores no tengan la capacidad de flotarles y tengan que defenderles más cerca de ellos para poder atacar mejor el poste bajo? Espera, perdón un momento, espera un momento. A ver si está callado. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, repito la pregunta. Nos preguntan sobre la importancia que tiene un 5, por ejemplo, en los tiros de media distancia, para conseguir que los defensores se peguen más a ellos a la hora de atacar desde el poste bajo. ¿Tú a esto le das importancia? ¿Cómo entrenarlo? ¿Y cómo conseguir que un jugador que es poco tirador desde aquí pueda ser un peligro? Bueno, lo que no se puede hacer son milagros. Si un jugador no es peligroso desde el poste alto, por mucho que le digamos que tire, la defensa va a seguir sin defenderlo, ¿no? Lo único que, si un jugador tiene la capacidad mínima de ser peligroso desde el poste medio o desde el poste alto, eso está muy bien, porque eso va a generar espacios, ¿no? Va a generar espacios, ¿no? Los espacios, lo ideal es generarlos con la línea de 3 puntos, pero los jugadores 5 a veces lo pueden generar también desde la esquina corta, digamos, ¿no? Desde entre la línea de 3 y el poste bajo, o en el poste alto, ¿no? Entonces, todo lo que sea generar espacios desde ahí, pues está muy bien, ¿no? Piensa también en estas situaciones de swing que hemos visto al principio, ¿no? O sea, ¿ahora veis la pantalla? No. No. Bueno, pues no sé por qué, porque se debería de ver. A ver, compartir pantalla. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Bueno, esta jugada que hemos visto aquí, pausa. Kravitz aquí no es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, porque desde luego desde aquí no tira, pero es que incluso desde más cerca tampoco tira, pero da igual, ¿sí? Porque la defensa tampoco le presiona, con lo cual, bueno, hombre, si el defensor se pone aquí, se queda aquí en la pintura, que también algunas veces algún equipo nos lo ha hecho, dejar aquí al defensor del 5 pues hundido ahí, diciendo, bueno, pues va, tira si quieres, pues entonces lo que hacemos es que seguimos jugando esa situación, y a lo mejor el balón, en vez de entrar aquí, este pase no existiría si el grande está aquí en la pintura, pero entonces la pasaría muy rápido aquí a Pera Tomás, y iría muy rápido, haría un sprint para poner un bloqueo directo. ¿Por qué? Porque su defensor entonces seguro que no llegaría al bloqueo directo. Es decir, que al final lo que hay que hacer es intentar ir buscando las ventajas pues donde sean, digamos, ¿no? Entonces, a veces que la defensa no defienda el poste alto o no defienda la línea de 3 puntos, pues puede ser una ventaja posterior, ¿no? En el momento pues te estarán fastidiando un poco, pero igual después puedes sacar más ventaja. Bien. Ahora no sé cómo volver a la pantalla.
Bueno, dime, la siguiente pregunta. Hago más preguntas. Sí. Sobre los conceptos de cómo pasar, nos preguntan si eres partidario de trabajar diferentes sistemas para encontrar diferentes situaciones a la hora de tener un 5 que sea generador. ¿Cómo sueles trabajar esto? Sí, bueno, perfecto. Sí. Todo lo que puedes tener varias opciones que sean similares, que al final te lleven a tu objetivo básico, digamos, ¿no? Que, claro, el movimiento este que os he enseñado por el poste bajo, le llamamos 5 abajo, pero teníamos otras opciones que vas a parar al mismo sitio, ¿no? Que al final, pues si el balón va al poste bajo, pues generamos una situación en vez de con ese bloqueo ciego que habéis visto de 2 para 4, pues a lo mejor era pues una salida de tirador, digamos, ¿no? Y entonces sí, puedes tener diversas opciones, ¿no? Siempre y cuando el problema de tener muchas opciones o de tener muchos sistemas es cuántas opciones son capaces de entender los jugadores los pequeños detalles. Porque poner sistemas es muy fácil. Pues tener equipos con 80 sistemas o con 80 opciones, ¿no? Y los jugadores se las saben todas. Y cuando les dices, ¿tú sabes cuál es la 3 abajo y la puñolado? Y las conocen todas, no tienen ningún problema. Se acuerdan de ellas y tal y las ejecutan. Pero las ejecutan sin detalle, ¿no? Sin hacer bien. Entonces yo soy más partidario de tener pocas cosas y hacerlas bien hechas que no tener muchas y hacerlas regular, ¿no? Pero todo lo que tú creas que tu equipo es capaz de asimilar y del tiempo que tengas para trabajar y tal, pues está perfecto. Cuantas más cosas haya, menos previsible serás. Perfecto. Lluís, ¿vamos otra vez al Facebook? ¿Lluís? Venga, vamos al Facebook. A ver, tenemos varias preguntas. Nos dicen el ejemplo de Luka conduciendo el contraataque, ¿lo toleras en los partidos o lo promueves o lo perfeccionas en los entrenamientos? No, lo entrenamos, sí, lo entrenamos. Primero, el jugador se tiene que sentir con la libertad de poderlo hacer, ¿no? Esto sale porque un día lo hace en un entrenamiento y lo hace bien. Entonces, bueno, claro, no vale, o sea, no es simplemente votar y ver lo que me encuentro en el otro lado, porque entonces vas a hacer faltas de ataque. O sea, yo, creo que en mi carrera el primer 5 que he tenido capaz de hacer esto es Mitrovic, un poquito Margasol, el año de Girona, pero no es algo que sea natural para los 5. Para los 4 sí. Recuerdo que en el Gran Canaria que tenía Spencer Nelson, que era una maravilla, porque lo hacía como un base, ¿no? Porque era capaz muchas veces de pararse, o sea, salía a toda velocidad cuando reboteaba y entonces a partir del mediocampo reducía su velocidad, levantaba la cabeza, tenía muy buena técnica individual de dribbling, ¿no? Y entonces era capaz de volver a cambiar el ritmo cuando llegaba a la línea de 3, irse para adentro o pasarla, ir a poner un bloqueo directo. Bueno, una maravilla las cosas que hacía Spencer Nelson, digamos, ¿no? Entonces, Mitrovic no es tan bueno como Spencer Nelson haciendo eso, pero bueno, a mí si lo hace no me importa, pero esto no puede ser que lo haga solamente el día del partido. Lo tiene que hacer en los entrenamientos y lo tiene que hacer bien, ¿no? Y entonces no simplemente es que, fijaros que en las dos que tenemos, hay otra que recuerdo, un partido contra Murcia que acaba anotando, pero normalmente es más para generar, ¿no? O sea, para la defensa se va a acabar cerrando y salvo que tengas mucha ventaja para terminar tú. Entonces, es algo que, por supuesto que se puede entrenar y ahí hay evidentemente la técnica individual del dribbling, pero ya te digo, no penséis que todos los jugadores que juegan en la posición de 5 son capaces de hacerlo. Ni siquiera todos los jugadores que juegan en la posición de 4 son capaces de hacerlo. Nosotros este año, de 4, tenemos a Eulis Baez y a Will Magarity y ninguno de los dos tienen la libertad de poder hacer eso, porque no tienen la técnica, sus virtudes son otras y entonces lo que intentamos buscarles es en sus virtudes. Ahora, cuando algún día hacemos algún ejercicio de dribbling, lo hace Mitrovic, lo hacen los bases y lo hace Eulis Baez, lo hacen todos. Y bueno, pues vale, pues mal no les va. Pero está claro que para hacerlo en el partido primero tienen que demostrar en los entrenamientos de que son capaces de hacerlo bien, ¿no? Y es en los entrenamientos donde lo tienen que demostrar para coger confianza y para que un poco el entrenador diga, oye, pues mira, esta opción no me importa que luego la hagas en el partido, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, con Mitrovic muchas veces cuando entrenamos situaciones de 5 por 0, le digo, cuando coge el rebote salto driblando.
¿no? Y entonces ya los otros jugadores tampoco puede ser una sorpresa para los otros, ¿no? Los otros tienen que abrirse, tienen que generar espacios, no tienen que pararse, ¿no? Y tienen que ver también como algo natural que eso puede suceder. No quiere decir que pase cada vez, ni que pase muchas veces, ¿no? Quiere decir que los jugadores con buena técnica tienen la posibilidad de hacerlo. Vale, sigo con preguntas de Zoom. Ahora vamos a hablar sobre la línea de fondo y la importancia de jugar sin balón en esta zona. ¿Vale? ¿Cómo puedes conseguir que los jugadores entiendan que muchas veces se deben esperar en la línea de fondo, en el otro lado, sin tener que cruzar, porque a veces lo hacen muy pronto y pierden toda esta ventaja? ¿Cómo podemos enseñar esto? ¿Cómo podemos entrenarlo? ¿Dónde está el balón? En el otro lado, en el poste bajo, por ejemplo. Poste bajo. Bueno, yo creo que ahí el jugador que manda es el que tiene el balón, según mi opinión, digamos, ¿no? Entonces, una vez que metemos el balón al poste bajo, todos los jugadores tienen que ir a las posiciones que le pertocan. Si tenemos esta situación de bloqueo ciego, pues entonces el timing es que en el momento que recibe el 5 y el bloqueo ciego para el 4. Pero si no tuviéramos esta situación, pues lo que queremos es que todos los jugadores vayan a la posición que les pertoca. El 4 al fondo, a la línea de fondo, y los otros 3 jugadores exteriores preparados y abiertos y en las posiciones que les pertocan. Y entonces es cuando se lee la defensa y se ve dónde está la ventaja, digamos, ¿no? Pero hay que ir lo más rápido que se pueda, porque tampoco queremos que el balón esté mucho tiempo parado en el poste bajo. Vale, Luis, ¿tienes más preguntas en Facebook? Sí, tenemos más preguntas. ¿Cómo generas espacios en ataque con 2 grandes con poca amenaza del tiro exterior? Bueno, es más difícil, claro. Cuantas más carencias les pongas a los jugadores, más difícil es jugar bien en ataque. Entonces, dame algo, porque si me dices que no tienen capacidad para anotar y tampoco tienen capacidad para pasar, pues entonces el problema es mucho más grave. Yo creo que se puede jugar con 2 interiores que no tiren de fuera. Se puede jugar, no es fácil, pero se puede jugar. Pero necesitas que se pasen muy bien el balón y que sean generadores, ¿no? Que sean capaces de las pequeñas ventajas convertirlas en grandes. Si me dices que no tiran de fuera, pero es que encima cuando reciben no son capaces de ver ventajas y no son capaces de reconocer la defensa, pues evidentemente la defensa te va a castigar y no vas a tener espacios, digamos, ¿no? Entonces, algo bueno hay que tener, ¿no? No puede ser que todo sean carencias. Un poco en lo que yo os decía al principio de la charla es que podemos tener da igual la posición. Un jugador, porque ahora estamos hablando de pivots, ¿no? Podemos tener un pivot que no tenga poste bajo, que no tire muy bien de fuera. Vale, perfecto. Vale, pero tendrá alguna cosa buena, ¿no? Si todo es malo, oye, pues vamos a poner a otro, ¿no? Otro que sea mejor, ¿no? Entonces, un poco es lo que quiero transmitiros de que this is us, ¿no? Vamos a buscar hacer limonada, ¿no? O sea, no nos pongamos en plan negativo, decir es que qué tronco que es, qué malo que es, ¿no? Bueno, hostia, pues a ver si vamos subrayando lo positivo y mejorándole y entrenando, pues conseguimos que nos ayude, ¿no? Y esto yo creo que pasa con todos, pero claro, si me vas sumando carencias y no me das ninguna virtud, pues realmente, pues sí, jugaremos, pero jugaremos mal. Vale. En un bloqueo directo central, por ejemplo, cuando nuestro 5 va al short roll y tiene buena mano, ¿cómo podemos defender esta situación? Defender. Sí. Lo queréis todo, ¿eh? Lo queremos todo. Sí. Bueno, depende. Pues en esa situación, pues depende de si el jugador que va a estar el de la esquina corta o no corta, pues eso te da una información, ¿no? Yo creo que ahí no hay que rotar y hay que intentar cerrarse, intentar colapsar un poquito el centro de la zona, digamos, ¿no? Pero bueno, depende de los jugadores, depende de cómo defiendas el pick and roll, porque si estás tan seguro que te van a pasar al short roll, pues entonces tal vez hay que defender menos agresivo, no hay que hacer tanto show, no hay que salir tanto fuera e intentar fintar más que vas a salir y estar un poquito más en la línea de pase para evitar el pase al poste alto, porque lo que está claro es que cuando el balón entra al short roll en el corazón de la zona, es muy difícil defenderlo si el que recibe tiene tiro y pase.
¿no? Porque va a encontrar la ventaja seguro. Entonces, una solución puede ser que el balón ya no llegue allí. ¿Cómo? Pues sin defender tan agresivo el pick and roll, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que entonces te penetre el pequeño, pero claro, todo no lo podemos defender. Luis, ¿vamos al Facebook? Sí, vamos al Facebook. A ver, supongo que he encontrado alguna vez un 5 que tenga capacidades físicas brutales para la categoría en la que juega, para jugar cerca del aro, pero que por inercia busca más posiciones alejadas de media distancia. ¿Cómo trabajas este aspecto para conseguir que este jugador saque lo mejor de sí cerca del aro? Tiene que querer, porque si realmente, porque es capaz de tirar fuera, de tirar de fuera, se autolimita y no quiere jugar cerca de canasta, y no quiere jugar cerca de canasta, y el entrenador se lo dice y le intenta buscar argumentos para que juegue cerca de canasta y no quiere, pues estamos fastidiados, tenemos un problema, ¿no? Porque una cosa que es, o sea, en la vida obligar a la gente a hacer cosas normalmente acaba saliendo mal, hay que convencerles, ¿no? Entonces, si tiene tanta superioridad física y tiene ganas de mejorar, se dará cuenta que en la vida y en el baloncesto hay que tener equilibrio. Entonces, si tú eres bueno por fuera, pero solamente estás fuera, pues serás bueno en una cosa. En cambio, si tienes el don o tienes la técnica o la capacidad de jugar cerca y lejos, vas a ser un jugador mucho más peligroso. Entonces hay que convencerle. Entonces, una vez que lo has convencido, pues ya es más fácil. Has de buscar las opciones y has de buscar que se sienta cómodo en las opciones que le buscas, ¿no? Pero yo creo que todo pasa primero por convencer y luego por entrenarlo. Vale, con jugadores que tienen una clara habilidad con la mano dominante, pero con la mano no dominante prácticamente nada, ¿intentas potenciar los movimientos hacia la mano dominante o buscas encontrar el equilibrio? Bueno, fíjate que he dicho que todos los movimientos que hacíamos en este eran para buscar a nuestros 5 en el poste bajo, mirando el aro del lado izquierdo, para que tengan ir hacia el centro sobre su mano derecha, ¿no? Porque es su mano dominante y porque es en las que se sienten más a gusto, digamos, ¿no? Entonces, hay que intentar buscar siempre que los jugadores se encuentren a gusto en el movimiento que van a hacer. Pero todo tiene un límite, que es que si un jugador se conforma con ser solamente bueno hacia su mano dominante, se va a convertir en un jugador previsible. Entonces, eso, especialmente si es un jugador joven, hay que convencerle para que trabaje y busque otros movimientos para enriquecer su juego, aunque siempre tendrá una mano dominante. Pero si es exclusivamente su juego pasa por la mano dominante, pues se va a convertir en un jugador bueno, previsible y que muy bueno va a tener que ser con esa mano para ser capaz de tener éxito. Que no digo que no sea posible, porque mientras estoy hablando me está viniendo a la memoria o a la cabeza Fernando Sanemeterio, que es un jugador que, como todo el mundo sabe, siempre penetra hacia su lado derecho, y hacia su lado izquierdo pues no lo hace prácticamente nunca. Cuando se va a su lado izquierdo es mentira, se va hacia su lado izquierdo y entonces cambia de mano y se va a la derecha, o hace un reverso y se acaba yendo siempre a la derecha. O sea, vamos, siempre va a la derecha. Y bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Es un jugador excepcional que está teniendo una carrera brutal, ¿no? Bueno, si eres muy bueno haciendo una cosa, perfecto. Pero lo ideal es que seas muy bueno haciendo una cosa y correcto haciendo la contraria, porque yo creo que entonces vas a ser mejor, ¿no? Entonces, pues eso, pero bueno, si eres muy bueno hacia un lado, eso que tienes ganado, ¿no? Tenemos otra pregunta de Diego Ebra, desde Argentina, que nos está siguiendo por Zoom, que nos pregunta cómo trabajar la caída de los pivots en un bloqueo directo, ya sea de 60 por el fondo, de 60 grados hacia el fondo, digamos, o completamente central. ¿Qué detalles les pediríamos a los jugadores y cómo podemos trabajar esto? 60 grados. Hostia, espera, que ahora mismo la clase de trigonometría la tengo un poco... No entiendo muy bien la pregunta, no quisiera... La pregunta es en bloqueos de un poco más hacia el fondo,
cómo podemos, o completamente centrales, cómo podemos trabajar y qué particularidades tienen cada uno y cómo podemos pedirle, qué debemos pedirles a los jugadores que hagan. No tengo una respuesta, seguramente porque para empezar no estoy entendiendo muy bien la pregunta y seguramente será culpa mía. Pero si la respuesta que tengo que dar no es clara y no es sencilla, puede pasar dos cosas: que la pregunta no sea clara y sencilla o que no tenga la respuesta clara y sencilla que debo de dar, ¿no? Entonces, como no la estoy entendiendo, prefiero no decir nada y ya está. Lluís, vamos otra vez al Facebook. Y vamos al Facebook. ¿Invertirías tiempo en entrenar a un 5 en habilidades de bote para que pudiera jugar también como exterior? Sí, seguro. Sí, mal no le va a ir. Mal no le va a ir. Sí. Lo que pasa es que luego pues también hay que ver lo natural que acaba siendo esa técnica, ese detalle técnico para el jugador. Por ejemplo, me acuerdo que cuando en el Gran Canaria teníamos a Tavares, que no sabía jugar, porque bueno, no había jugado nunca y ya vino un poquito mayor al club, vino siendo junior, y cuando ya más tarde de ser junior, cuando era junior no sabía ni correr. De lo mal que, bueno, claro, no había entrenado ni había jugado nunca. Pero cuando ya aprendió un poco y empezaba a venir a entrenar con nosotros, no sabía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues cuando tocaba hacer técnica individual de dribbling, él la hacía y no la hacía, claro, era el que peor lo hacía. Bueno, no pasa nada, si él no va a tener que votar mucho o no va a tener que votar, pero no le pasa nada por hacer ese trabajo de técnica individual, y no hace falta especializar tanto a los jugadores, ya se especializará él solo. Si ya sabemos que Tavares de base no va a jugar nunca, pero porque haga trabajo de técnica individual y que haga dribbling, o que pase con las dos manos, o que pase después de dribbling y gaste un poco del tiempo haciendo eso, mal seguro que no le va a ir, y seguramente luego cuando nos vayamos a situaciones que para él son más naturales, pues ese trabajo le puede ayudar a que lo desarrolle con un poquito más de facilidad. Bien, tenemos otra pregunta que, a ver, aquí en el Facebook. Durante un pick and roll, ¿el trabajo débil lo suscribes solo a generar espacios o a hacer el campo más grande? ¿Los jugadores del lado débil? ¿Perdón? Trabajo en el lado débil, sí. Sí. ¿Lo suscribes solo a generar espacios o en hacer el campo más grande? Bueno, va ligado, ¿no? Hacer el campo más grande y generar espacios es lo mismo. La pregunta es si los jugadores del lado débil se han de mover mucho o no, diría. O sea, y eso ya pues depende de los jugadores que tengamos. A veces es bueno hacer algún corte hacia canasta, especialmente con jugadores que no tengan una gran amenaza en el tiro de 3 puntos. A veces es bueno simplemente moverse para que sus defensores no estén tan preparados para hacer una ayuda al jugador que después hará el roll o al jugador que hará el pop, ¿no? Entonces, bueno, depende. Todos son... no hay nada... No tengo respuestas que sean decisivas o que sean evidentes, digamos, ¿no? Tenéis que ir probando y diré, pues, hostia, pues esto, pues no, que se muevan no me va bien, o que se queden aquí parados, pues tampoco me va bien, o que estén los dos en el mismo lado, no, me interesa que uno esté cortando por la línea de fondo, ¿no? Y tenéis que ir probándolo y ir encontrando un poquito las situaciones, y luego veréis que cosas que un año probáis con unos jugadores, al año siguiente con otros jugadores no salen igual, salen peor o salen mejor, ¿no? Porque al final... esto es un juego que es de los jugadores. O sea, nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero la experiencia dice que depende, que a veces pues, cosas que con unos jugadores te van bien, con otros no te van bien, y has de buscar otras. Entonces hay que ir probando. No quiere decir que estemos todo el día probando y todo el día haciendo cosas diferentes, ¿no? Bueno, pero sí que hay pequeños detalles o pequeños matices que tenemos que ir encontrando las ventajas y las virtudes a partir de la observación de los jugadores y ver qué podemos hacer para que se sientan cómodos. Ya estoy, ya es la respuesta. Bien. Venga, tenemos otra. Si tienes un grande muy determinante, pero es lento,
en cuanto a su movilidad y los rivales te juegan con gente muy pequeña, ¿cómo lo camuflas o qué haces en defensa para que un jugador determinante no se convierta en un punto problemático atrás y en caso de querer presionar? Bueno, hombre, presionar igual no puedes hacerlo si tienes a ese jugador que te va a condicionar el juego, ¿no? Tendrás que tener que adaptar para un poco lo mismo, para que el jugador esté cómodo. Pues me encanta presionar toda la pista, pero si tengo un jugador como Tavares, que mide 2,20 y que donde es peligroso es cerca de la canasta, pues no lo voy a hacer que esté presionando a 15 metros porque seguramente lo voy a frustrar y no voy a sacar sus virtudes, ¿no? Entonces, yo creo que esto por un lado, digamos, ¿no? Que hay también una adaptación por parte del entrenador a las características de los jugadores en defensa, ¿no? Pero luego, si juegas contra un equipo que tiene jugadores más rápidos, pues bueno, pues ahí vas a sufrir. ¿Qué le pido yo a ese jugador grande? Que ya sé que está limitado, ya sé que va a sufrir defendiendo a jugadores más pequeños, que me dé su 100%, que me dé su 100%. Tú estate preparado, sabemos todos que te vamos a ayudar, pero si nos das el 100%, lo que nos des va a ser bueno, ¿no? Y con eso ya veremos si a lo mejor, pues oye, depende, pues empezamos el partido contigo y si realmente nos están creando tantos problemas, pues sacaremos a un jugador más pequeño para defender a ese jugador pequeño. Pero ese jugador pequeño seguramente también lo va a pasar muy mal defendiendo al jugador grande, ¿no? O atacando contra el jugador grande en la posición donde el jugador grande es peligroso, ¿no? Entonces, lo que hay que decirle al jugador, pero esto no es para el jugador grande, para el jugador que es lento, para el jugador que es pequeño, para la situación que sea, la carencia, sea cual sea la carencia, solamente hay una manera de minimizarla, que es dando tu 100%. Si tú das tu 100% y no es suficiente, el equipo tiene que intentar ayudar a ese jugador que está en una inferioridad. Y si ni el jugador dando su 100% ni el equipo ayudando en esa situación de desventaja, él es el entrenador el que tiene que ayudar buscando una solución que puede ser táctica, ¿no? Pues ahora nos ponemos en zona, o ahora cambia el jugador y este partido vas a jugar menos porque no nos va tan bien, digamos, ¿no? Pero el orden tiene que ser ese, 100%, compañeros y entrenador. Vale, sigo con las preguntas de Zoom. Has hablado sobre la importancia de que grandes y pequeños conozcan diversos aspectos técnicos del juego. ¿También consideras que deben controlar aspectos defensivos como cambios defensivos, saltar y este tema de ejemplos, por ejemplo, en presiones o en diferentes situaciones del juego? Yo creo que todo tiene que tener una naturalidad. Yo antes decía que no me importa que un jugador muy grande haga los ejercicios de dribbling, porque seguro que mal no le va, pero lo que no tiene mucho sentido es que un jugador muy grande defienda en un bloqueo directo al pequeño y que defienda pasar un bloqueo directo, porque es que eso no va a ser natural para él y no se va a encontrar nunca. Entonces eso no tiene sentido. Entonces tenemos que hacer cosas que puedan servir para que el jugador mejore individualmente o para que el jugador se sienta a gusto en la pista. No vamos a poner a hacer a un jugador pequeño a defender a un jugador muy grande en el poste bajo, porque eso seguramente pues no va a suceder en los partidos, y al revés, ¿no? Entonces hay que hacer cosas que tengan un sentido y que sean naturales, ¿no? Que a lo mejor cuando las estamos haciendo, a los 5 minutos de estar haciendo, decimos, uy, que esto lo he pensado mal, me he equivocado. Pues se coge, se para y se hace otra cosa, no pasa nada. No todo tiene que ser perfecto y no tenemos que hacer las cosas como entrenadores siempre todo de estar impolutos y hacer las cosas sensacional, ¿no? Te equivocas, paras, lo reconoces o simplemente paras, lo cambias y hacer otra cosa. Sí, claro, si todo lo haces mal, pues entonces igual sí que es un problema, pero no creo que eso pase, ¿no? Normalmente pues te equivocas haciendo un ejercicio o te equivocas pidiéndole a un jugador una cosa y estás equivocado, ¿no? No pasa nada. O sea, para eso entrenamos, ¿no? Para cometer errores todos, los jugadores, los entrenadores, ¿no? Y luego lo bueno es no ponerse muy nervioso y ser capaz de rectificar. Vale, tengo más preguntas. Nos dicen que en los bloqueos directos, en 3 continuaciones, por ejemplo, en las continuaciones de roll o pop, ¿Qué 3 ítems claves crees que deberían saber los
los jugadores, 3 de pop y 3 de rol. Bueno, independientemente de que tengan la calidad para ser peligrosos en las dos posiciones, porque hay jugadores que, pues que no son peligrosos, no tienen la técnica, lo primero es reconocer cómo es la defensa. Eso es lo más importante de todo, porque si tú pones un bloqueo y no ves si la defensa, tu hombre, el defensor del bloqueador, está saliendo muy agresivo o está esperándote debajo del aro, si te está esperando debajo del aro ya puedes hacer continuar hacia el aro, que te está esperando allí, ¿no? Con lo cual, lo primero es reconocer la defensa, después la técnica individual del pasador y espacios del resto de jugadores. Yo creo que todo, si haces eso, pues puedes encontrar la ventaja. Luis, ¿volvemos al Facebook? Sí, volvemos al Facebook. Tenemos un mensaje de Ferran Peña que comenta que le ha encantado la idea de que solamente pides mínimos a los pivots. Obviamente todos queremos a Gasol en nuestro equipo. Bueno, que pedías mínimo de actitud y qué deben hacer, y que en ningún momento has pedido anotadores, pasadores, bueno contra uno o buen tiro. Y si los tienes, pues perfecto. A partir de ahí aprovechar las virtudes que tengan. Ferran es amigo, o sea, yo creo que por eso lo dice. A ver, pasamos a otra pregunta. ¿Cómo trabajas la visión periférica y la toma de decisiones del interior cuando recibe en un short roll? Bueno, yo creo que por partes. Se trabaja por partes. O sea, lo que hay que conseguir es entrenar el gesto técnico que queramos, pues primero sin defensa. Luego, pues con los entrenadores marcando la defensa. Luego, pues con la defensa que siempre hace la misma defensa, o sea, que no sorprende al ataque. Luego, pues con la defensa al 100%, 2 contra 2 o 3 contra 3. Y luego al final 5 contra 5, digamos, ¿no? Todo forma parte de un proceso metodológico en el cual vas buscando el gesto técnico primero sin una gran dificultad, que a veces la defensa en el entreno te está dando demasiada dificultad y entonces los jugadores no son capaces de mejorar, ¿no? Y entonces haciéndolo pues, por partes, no hace falta hacerlo ni siquiera al 100% en ataque, ¿no? O sea, hacerlo pues el gesto perfecto. Luego ya hablaremos de la velocidad de ejecución, ¿no? Que eso te lo va a dar también la agresividad defensiva, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el gesto de cómo tenemos que pasar si la defensa es muy agresiva, ahora si no es agresiva. Ahora imaginamos que viene la ayuda del lado contrario, pues tienes que parar y entonces primero se entrena el gesto técnico y luego cuando haya la defensa, el jugador tendrá las herramientas para reconocer que le está llegando la ayuda, para entonces lo que tenemos que decirle es, mira, cuando recibas aquí, piensa que si la defensa viene por aquí, pues tienes que pasar con tu mano izquierda, o tienes que pasar con tu mano derecha, o saltando, o con el pase por encima de la cabeza. Eso es lo que debemos de entrenar, sin una gran dificultad. Luego vamos subiendo dificultades hasta que el jugador sea capaz de ir aprendiendo, haciéndose suyo ese gesto técnico y sacar la ventaja cuando llegue el momento en el partido. Bien. Sí, tengo una pregunta sobre zona. ¿Qué características le das cuando tu rival está jugando defendiendo zona? ¿Qué características prefieres que tengan tus interiores para poder atacar esto? Pues aparte de todas las que he dicho al principio que son innegociables, que sean capaces de pasar. Si pasas, no hay zona que valga. O sea, si pasan bien el balón, van a ser capaces de moverse para recibir y una vez que reciban, encontrar la ventaja. Yo creo que ese es el fundamento para los hombres grandes más importante para atacar contra zona. Si luego encima son capaces de abrirse y tirar, pues mejor me lo pones. Luis, ¿volvemos al Facebook? Sí. ¿Cómo gestionas o entrenas la toma de decisiones de un 5 que juega cerca del aro pero también tiene amenaza exterior? Pues con equilibrio. Un poco ya creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Con
capacidad de ser peligroso en todos esté donde esté, y intentando no ser previsible, porque si tiene la capacidad de ser peligroso en varios sitios, pues que la defensa no sepa nunca que va a estar cerca de canasta o lejos de canasta. Vale, nos preguntan también sobre unos cortes de vídeo que has puesto al inicio. Cuando el 5 se queda a medio camino del rol para generar para sus compañeros o para él, ¿vale? Imagino que en esta situación que tú has comentado del 5, varía si la jugarías con el 4, es decir, en una situación de short roll, por ejemplo, o de pick and pop, ¿las normas variarían del 5 al 4? Pues no lo tengo muy pensado, pero depende de los jugadores. Si tú cambias al 4 y al 5 de posición y el 5 resulta que no es peligroso abierto, pues mal negocio estamos haciendo. Si tienes la capacidad de tener dos jugadores interiores que los dos que tienen capacidad de pase y tienen un mínimo de amenaza exterior, pues entonces está genial, porque no serás previsible, ¿no? De todas maneras, que esto, lo que hemos puesto, los cortes que he puesto al principio con el 5 llegando en juego en transición, esto es algo que se puede hacer, no es algo que se deba de hacer y que solamente los jugadores hagan eso, porque recordar que cuando antes hablamos que les pedimos a nuestros jugadores 5, una era correr contraataque. Entonces, claro, si siempre llegan los últimos para llegar ahí al poste alto y ponerse a generar, pues no, hay que correr, ¿no? Y hay que ir al poste bajo alguna vez porque tienes ventaja para ir al poste bajo, y ahí alguna vez hay que ir, correr y luego volver arriba para abrirse, y algunas otras veces hay que llegar y poner un bloqueo directo, ¿no? Porque lo importante es no ser previsible, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que yo no quería hablar mucho de bloqueos directos con el 5 porque esto es lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, bloqueos directos con el 5 es lo fácil, ¿no? Pues está muy bien hacerlos, pero yo creo que hay que abrir el abanico y dar otras posibilidades. Y entonces simplemente eran ejemplos de otras cosas que se pueden hacer con los jugadores 5 más allá de lo que es natural y de lo que es todos conocéis. Bien, tenemos un par de preguntas más en el Facebook. Has dicho que preferías pocas jugadas que dominas al detalle que muchas ejecutadas decentemente. ¿No haces contra-scouting o no cambias tu forma de jugar? Bueno, hace unos años, hace ya bastantes años, me impactó mucho una frase de un entrenador mítico del baloncesto americano, se llamaba Dean Smith, que el entrenador ya se murió, que era el entrenador de North Carolina, ¿no? Un entrenador mítico. Y le hicieron una entrevista y lo que venía a decir es que, dice, todos los equipos del mundo están sobreentrenados, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco yo creo que ahí está la respuesta, digamos, ¿no? Que muchas veces los entrenadores, porque queremos enseñar la táctica o porque conocemos muchos sistemas o por el scouting, como has dicho, ¿no? Por el miedo al scouting, ¿no? Es que claro, nos hagan scouting, pues hacemos demasiadas cosas, ¿no? Ponemos demasiados sistemas y bueno, entonces no quiero decir que no se tengan que tener sistemas, ¿no? Lo que digo es que no hace falta tener tantos muchas veces y menos en formación, ¿no? Que lo que es importante es hacer lo que sea, ¿no? Y que lo que hagamos lo hagamos muy bien y que se respeten los espacios y que se hagan las cosas con buen timing y entrenar la técnica individual. Entonces, pues tenemos 3, 4 sistemas suficiente, no hace falta más. Vamos a hacerlos muy bien hechos y cuando los hagamos muy bien hechos, ¿no? Que seguramente ya habremos gastado unos cuantos meses de temporada, pues ya hacemos otra cosa, ¿no? Pero no pasa, no pasa. Porque Dean Smith tenía razón, que todos los equipos del mundo están sobreentrenados, ¿no? Porque les damos demasiadas opciones y demasiados sistemas. Vale, en una situación de rebote defensivo que es capturado por un 4 o un 5, como norma general, ¿dejas que estos jugadores salgan votando al contragolpe o prefieres que salgan a partir de un pase al base? Si no tienen la técnica, no pueden votar. Si no tienen técnica, no pueden votar.
como mucho pueden dar un bote y pasarla. Si tienen la técnica, pues hablamos de si pueden salir en dribbling, pero aunque tengan la técnica, tampoco lo pueden hacer el 100% de las veces, porque si lo hacen muchas veces se van a convertir en previsibles. Entonces tiene que ser algo excepcional, pero todo pasa porque tengan la técnica. Perfecto. Bien, tenemos una última pregunta en Facebook. Mark Spin nos comenta un partido atacando contra zona 40 minutos, categoría cadete, por ejemplo. ¿Cómo atacamos? 5 abiertos, 4 abiertos más 1 al poste alto, la clásica 3 más 2. Recordando, como has comentado antes, que empezaríamos a introducir movimientos de pivote junior. No tengo desgraciadamente no tengo una respuesta y seguramente no la tiene nadie, porque si te defienden 40 minutos en zona, puede ser que sea porque sepan que tu equipo no tiene capacidad de atacar contra zona o te conceden tanto el tiro exterior porque tus jugadores, pues por la edad que tienen, porque les falta fuerza, pues no son capaces de tener una gran amenaza de fuera. Entonces es otro baloncesto del cual yo no soy especialista. Yo lo que digo es que si nos encontramos ante eso, lo que los jugadores tienen que tener claro qué queremos hacer, ¿no? Qué queremos hacer. Y que más que en los sistemas, si no atacamos bien es porque nuestros jugadores no tienen claro cuándo tienen que penetrar, cómo tienen que pasar cuando penetran, jugar a dividir y pasar, respetar bien los espacios, dividir, bueno, pues las normas que les pongamos contra el ataque contra zona. Que si nosotros, esto en ACB casi nadie defiende el zona, casi nadie. Porque, bueno, pues porque lo que decía del talento que tienen los jugadores es muy grande y es, bueno, alguna vez un equipo se te puede poner en zona, te puedes bloquear contra la zona y que pierdas el partido, pero no es algo normal, digamos. ¿Por qué? Porque todos los jugadores tienen mucha amenaza en el tiro de 3 puntos y la zona es una defensa muy conservadora en el baloncesto moderno. Si tú en tu equipo no tienes esa suerte, digamos, ¿no? que realmente te puedes encontrar 40 minutos en zona, pues no tengo una respuesta clara, pero seguramente pasa por intentar mejorar la técnica individual de tus jugadores para que voten bien, para que pasen bien y para que respeten bien los espacios. Muy bien, Pedro. Y ya la última pregunta ya para acabar la webinar de hoy. Hablando un poco de técnica individual, cuando el poste bajo recibe de espaldas, ¿trabajas con tu equipo profesional o trabajarías también en la base lo que los americanos llaman el drop step, que es el bote a 2 manos abriendo en arrancada abierta o dando la vuelta hacia el otro lado? Yo creo que en el poste bajo, o con los jugadores, en la técnica individual se puede entrenar todo. Lo que no quiere decir es que lo que entrenemos vaya a salir bien después, porque hay jugadores que en el poste bajo se sienten cómodos con un movimiento y no se sienten cómodos con otro movimiento, ¿no? Y entonces, por mucho que lo entrenes, pues no van a ser capaces, digamos, ¿no? Entonces, pero que entrenarlo seguro que no les va mal, ¿no? Y entonces los entrenadores lo que hacemos es, cuando entrenamos en el poste bajo o cuando entrenamos cualquier cosa, o sea, lo que estamos ofreciéndole al jugador son herramientas para que después las pueda utilizar en el partido. Pero no quiere decir que lo vayan a hacer, porque a lo mejor, pues, para un jugador interior, un movimiento que nosotros conocemos, que lo hayamos entrenado mucho con un jugador 2 años antes y que le iba muy bien, a este jugador que tenemos ahora no le va tan bien. Y lo que tiene que hacer es, pues, irse más para al final hacer un gancho sobre su hombro izquierdo para tirar con la mano derecha. Y por mucho que le hagamos hacer step back, tal, pues su movimiento es buenísimo, está muy bien que lo haga, pero el jugador no se va a sentir cómodo. Y ya está, y cada jugador nosotros ofrecemos opciones y tenemos que ser capaces de decir, pues mira, a este le va mejor esta, o a este, ahora vamos a entrenar esta a ver si él se siente mejor, ¿no? Entonces ofrecemos opciones y que luego ellos, pues, sean capaces de ver en cuál pues se encuentran más a gusto o no. Muy bien, Pedro. Pues aunque todavía van saliendo preguntas, pero no acabaríamos nunca, agradecerte pues este esfuerzo, esta apertura de conocimiento, porque el compartir baloncesto pues es fantástico. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias también a Sergi, a Lluís, a todos los que habéis estado
Zoom. A todos los que no habéis podido estar, lo siento, perdonar, somos novatos en todo esto. Gracias, Pedro. El lunes tenemos a Lluís Biosca con un trabajo también muy interesante de construcción de defensa individual en cantera. Y nada, otra vez, Pedro, gracias por todo. Bien, gracias a vosotros por la invitación y ojalá que pronto podamos estar con nuestros jugadores y bueno, pues ya hasta entonces que vaya bien lo que estamos viviendo y nos vemos pronto. Venga, un saludo a todos.